Última hora en el panorama televisivo. La decisión de Alejandra Rubio ha vuelto a situarla en el centro de todas las miradas, después de que se haya confirmado que se aparta de forma temporal de su actividad en televisión. Lejos de tratarse de un movimiento improvisado, todo apunta a que responde a una acumulación de circunstancias personales y profesionales que han ido tensionando su situación en las últimas semanas, generando un entorno cada vez más difícil de sostener para ella. El contexto familiar tampoco ha ayudado a rebajar la presión. La figura de Terelu Campos ha estado especialmente presente, mostrando inquietud por el estado de su hija, mientras que Carlo Costancia también ha aparecido vinculado a distintos comunicados y reacciones que han alimentado aún más la atención mediática sobre el caso. Todo ello ha contribuido a crear un clima en el que la exposición pública se ha vuelto especialmente intensa. La situación ha sido analizada en un programa conducido por Patricia Pardo, donde se han repasado los últimos acontecimientos y se han abordado las implicaciones de esta retirada temporal. En ese mismo espacio también se han mencionado otras reacciones que han generado controversia, incluyendo las declaraciones de Cristian Gálvez, que habrían incluido críticas hacia la cadena en la que trabaja su pareja, un gesto que no ha pasado desapercibido y que ha sido interpretado como llamativo dentro del contexto profesional en el que se produce. A medida que se han ido conociendo más detalles, la lectura general entre analistas y colaboradores televisivos es que la decisión de Alejandra no ha surgido de un único episodio aislado, sino de una suma de factores que han ido erosionando su comodidad en el medio. La exposición constante, las críticas recibidas en distintos espacios y la presión derivada del escrutinio público habrían terminado por afectar a su estabilidad emocional, obligándola a replantearse su continuidad, al menos de manera temporal. En su última aparición, la propia Alejandra reconoció que no se encuentra en un momento óptimo y que necesitaba detenerse. Explicó que llevaba tiempo valorando la posibilidad de dar un paso atrás, aunque inicialmente contemplaba posponerlo. Sin embargo, los últimos acontecimientos habrían acelerado esa reflexión, llevándola a tomar una decisión que, según sus palabras, ya estaba madurada previamente, aunque haya coincidido en el tiempo con episodios recientes que han intensificado la situación. Desde el entorno del programa, se interpretó su intervención como una señal clara de agotamiento más que como un cierre definitivo de etapa. La idea que se transmite es que se trata de una pausa necesaria para priorizar su bienestar personal, especialmente en el contexto de su embarazo, lo que añade un componente de cuidado médico y prudencia a la decisión adoptada. No han faltado, sin embargo, las interpretaciones críticas. Parte del sector televisivo ha señalado ciertas incoherencias en el discurso público de Alejandra, poniendo el foco en declaraciones anteriores que, según algunos, no encajarían con las explicaciones ofrecidas posteriormente. Estas discrepancias han alimentado el debate sobre la transparencia en torno a su situación y han generado opiniones divididas entre compañeros y analistas. Al mismo tiempo, se ha cuestionado la forma en la que se han gestionado determinados episodios mediáticos, especialmente aquellos relacionados con la comunicación de su estado personal a su círculo cercano. Mientras algunos defienden que existen motivos legítimos para mantener cierta discreción, otros consideran que las explicaciones ofrecidas no han sido del todo consistentes con lo que se ha ido conociendo posteriormente a través de distintas apariciones públicas y material audiovisual. En medio de esta dinámica ya de por sí compleja y cargada de matices, la irrupción de José María Almoguera ha terminado por añadir una capa adicional de tensión al conjunto del conflicto, ampliando el alcance de un asunto que no deja de crecer en el ámbito mediático. Sus intervenciones, en las que se han combinado comentarios directos con otros de tono más irónico, han sido interpretadas por muchos como una señal evidente de que la relación familiar atraviesa un momento delicado, lejos de la estabilidad o la cercanía que en otros momentos se podría haber percibido. Más allá de las palabras concretas, el modo en que se ha expresado, así como los matices de su discurso, han contribuido a reforzar la idea de que el vínculo con Alejandra Rubio no solo no está en su mejor etapa, sino que arrastra un desgaste acumulado que no ha terminado de resolverse con el paso del tiempo. Si se observa con perspectiva, lo que se desprende de sus declaraciones no es únicamente una reacción puntual ante un hecho concreto, sino una confirmación indirecta de que la relación entre ambos ha ido evolucionando hacia un distanciamiento progresivo. Este alejamiento, según se interpreta en distintos análisis, no habría surgido de manera repentina, sino que sería el resultado de una suma de circunstancias, desencuentros y diferencias de criterio que, con el tiempo, han ido generando una separación emocional cada vez más evidente. En este contexto, cada declaración pública adquiere un peso mayor,
ya que no se limita a describir una situación presente, sino que también reinterpreta el historial previo entre las partes implicadas. A partir de aquí, todo este entramado ha servido para reabrir un debate más amplio sobre la estructura relacional dentro del conocido entorno campos, un núcleo familiar que, debido a su constante exposición mediática, se ha convertido en objeto de análisis recurrente. En este tipo de escenarios, las relaciones personales dejan de desarrollarse únicamente en el ámbito privado y pasan a estar condicionadas por la mirada externa, lo que introduce un componente adicional de presión que afecta tanto a la comunicación como a la forma en la que se gestionan los conflictos internos. Cada gesto, cada palabra y cada silencio puede ser interpretado, amplificado y reinterpretado por la audiencia, generando narrativas paralelas que en ocasiones distan de la realidad interna de los protagonistas. En ese sentido, la combinación de declaraciones públicas, posiciones divergentes y decisiones individuales ha configurado un escenario especialmente delicado, en el que resulta complicado trazar una línea clara entre lo personal y lo mediático. Las diferencias de criterio no solo se manifiestan en conversaciones privadas, sino que también trascienden a los medios, donde adquieren una dimensión mucho mayor. Esto provoca que cualquier movimiento, por mínimo que sea, tenga repercusiones inmediatas en la opinión pública, alimentando un ciclo constante de análisis, interpretación y debate que no se detiene. En paralelo a todo este contexto, la retirada temporal de Alejandra Rubio ha generado una discusión paralela en torno a la verdadera naturaleza de su decisión. Mientras algunos sectores interpretan este paso como una posible retirada definitiva o, al menos, como el inicio de una desvinculación progresiva del medio televisivo, otros consideran que se trata simplemente de una pausa estratégica, motivada por circunstancias personales que requieren atención prioritaria en este momento concreto. Esta dualidad de interpretaciones refleja precisamente la complejidad del entorno en el que se mueve, donde una misma decisión puede ser leída de formas completamente distintas en función del prisma desde el que se analice. Dentro de esta segunda visión, la posibilidad de un retorno no se descarta en absoluto, aunque se entiende que estará condicionada por múltiples factores. Entre ellos, la evolución de su situación personal durante este periodo de alejamiento, la manera en la que gestione su tiempo fuera de los focos y las oportunidades profesionales que puedan surgir en el futuro. Asimismo, también influirá el contexto general del sector televisivo en el momento en que se plantee regresar, ya que la industria se encuentra en constante cambio y exige una adaptación continua por parte de quienes forman parte de ella. Lo que sí parece indiscutible es que su figura seguirá teniendo un peso relevante dentro del panorama mediático, independientemente de su presencia activa en pantalla. Su vinculación con una familia ampliamente conocida en televisión, sumada al interés que despierta su trayectoria personal, hace que su nombre continúe generando atención y comentarios en distintos espacios informativos y de entretenimiento. En este sentido, cada etapa de su vida pública se convierte en objeto de seguimiento, lo que contribuye a mantenerla en el centro de la conversación incluso en periodos de ausencia. A medida que avanza el tiempo, la evolución de su situación personal será determinante para entender hacia dónde se encamina su trayectoria. Este periodo de pausa puede interpretarse como una oportunidad para redefinir prioridades, recuperar estabilidad y reflexionar sobre los siguientes pasos a seguir, o bien como una fase transitoria que precede a un eventual regreso con una visión renovada y posiblemente más estructurada de su papel en los medios. Por ahora, el foco permanece en cómo afrontará este intervalo lejos de los platós, en qué medida este distanciamiento le permitirá reorganizar aspectos clave de su vida personal y en sí. Una vez superada esta etapa, optará por reincorporarse al entorno televisivo con un enfoque distinto. Mientras tanto, el debate continúa abierto y en constante evolución, no solo en relación con su retirada, sino también en torno a las implicaciones que ésta tiene dentro de su círculo más cercano y en la forma en la que se configuran las relaciones familiares en un contexto donde la exposición pública actúa como un factor determinante en cada interacción.